Eran amigas, iban juntas a clase, se reían, compartían secretos. Y entonces una de ellas desapareció. 2 días después, fue encontrada desmembrada, abandonada en el bosque. ¿Qué pasó entre 2 jóvenes en Guatemala durante el verano de 2021? ¿Y por qué un rechazo amoroso se convirtió en un brutal asesinato? Bienvenidos al caso en Notilo 13, donde la verdad habla más que las mentiras. Hoy les contaremos un caso que conmocionó a Guatemala por su crueldad, absurdo y la trágica lógica de la obsesión. Verano de 2021. En Guatemala el sol azota sin piedad y la ciudad de La Palma vive su vida cotidiana. Calles donde todos se conocen, los niños juegan descalzos y los vecinos se saludan por su nombre. En este lugar tranquilo, casi idílico, vivía Melissa Palacios. Era una de esas chicas en las que siempre te fijabas. Su sonrisa, su mirada, su energía. La universidad, los paseos nocturnos con amigos, los sueños de futuro. Todo indicaba que su vida apenas comenzaba. Pero, como suele ocurrir en las historias que compartimos en este canal, había una sombra tras la luz exterior. Una sombra que Melissa probablemente no notó o no quiso notar. Esa sombra se llamaba María Fernanda Bonilla. María Fernanda era todo lo contrario a Melissa. Tímida, silenciosa, reservada. No tenía muchos amigos y Melissa se convirtió en su ancla. Alguien que la aceptaba, la comprendía y la apoyaba. Al principio, era solo una amistad. Desayunos juntos después de clases, mensajes de WhatsApp, consejos de estudio. Pero con el tiempo, Fernanda empezó a comportarse de otra manera. Se volvió cada vez más intrusiva. Sus mensajes llegaban por la noche. Eran más emotivos que amistosos. Eres la única que me entiende. Sin ti, no soy nada. No puedo si te vas. Melissa, como persona amable y paciente, ignoró las señales de dependencia durante mucho tiempo. No quería ofender a su amiga. Pero cuando Fernanda empezó a hablar de sentimientos, Melissa respondió con sinceridad. No siento lo mismo, lo siento, solo somos amigos. Fue entonces cuando la amistad empezó a resquebrajarse. Fernanda no aceptaba un no por respuesta. Durante unas semanas, todo pareció tranquilo. Las chicas siguieron comunicándose, pero la distancia entre ellas aumentó. Sin embargo, empezaron a notar cosas extrañas en el comportamiento de Fernanda. Llegaba sin invitación. Enviaba mensajes de texto cuando Melissa no respondía, 20 o 30 seguidos. Se enfadaba al ver fotos de Melissa con otras amigas. Una vez, incluso armó un escándalo público. La gente a su alrededor empezó a decir que Fernanda tenía problemas. Pero nadie la percibía como una amenaza. Después de todo, solo era una chica tímida, ¿verdad? La mañana del 5 de julio de 2021, Melissa le dijo a su madre que iba a encontrarse con una amiga. La vieron salir de casa, con vaqueros, camiseta blanca y sonriendo. La última vez que la vieron fue subiéndose a un coche. Fernanda conducía. Después de eso, silencio. La familia dio la alarma después de 6 horas. Melissa nunca había desaparecido así. Su teléfono estaba apagado. No había nada en redes sociales. La búsqueda comenzó de inmediato. Voluntarios, vecinos, policía. El 7 de julio, vecinos encontraron una bolsa negra en una zanja cerca de Río Hondo. El olor, la sangre. Un cuerpo. Más precisamente, partes del cuerpo, desmembrado. Dentro de la bolsa había una bolsa con las pertenencias personales de Melissa, un teléfono, una libreta, un arete. Y entonces, Guatemala se estremeció. La policía que llegó al lugar del hallazgo del cuerpo quedó atónita. Un delito así, desmembramiento, ocultación de un cuerpo, es extremadamente raro en casos que involucran a mujeres jóvenes, especialmente si no lo comete un grupo criminal, sino alguien cercano a ella. El primer paso lógico, reconstruir la ruta de Melissa. La familia mostró la correspondencia. La última persona con la que habló fue María Fernanda Bonilla.
la misma que se suponía que la recibiría. Los agentes fueron a la dirección de Fernanda. Su madre abrió la puerta. María no estaba en casa. Había salido a dar un paseo y no había regresado en varias horas. La policía registró su habitación y el baño con una orden judicial. Había restos de sangre en el lavabo y en el suelo, cuidadosamente lavados, pero visibles bajo luz ultravioleta. En el maletero de su coche había trozos de cinta adhesiva y cuerda. En el sótano, guantes. En uno de ellos había sangre, que posteriormente se confirmó que era de Melissa. Al día siguiente, Fernanda fue detenida. Estaba sentada en un banco de un parque de la ciudad, con la mirada perdida. Acompañó a los agentes sin oponer resistencia. Al principio, guardó silencio durante el interrogatorio. Luego, los investigadores notaron de inmediato que el discurso de Fernanda sonaba como un trastorno emocional inestable. No habló de remordimiento. No pidió perdón. Se sintió ofendida, porque Melissa la rechazó, la traicionó, la engañó. Fernanda confesó. Había planeado una conversación para aclararlo todo. Cuando Melissa se negó de nuevo, se desató una discusión en el coche. Agarró un cuchillo que estaba en el maletero, por si acaso. El resto es confuso. El examen mostró que Melissa recibió 2 puñaladas, una en el pecho y otra en el cuello. La muerte se produjo casi de inmediato. El resto es el resultado del pánico y del intento de ocultar las huellas. Fernanda pasó unas 4 horas en el baño desmembrando el cuerpo. Empacó las partes en bolsas, limpió la sangre, lavó la ropa. Todo con una sangre fría aterradora. Este no fue un crimen impulsivo. Fue un crimen planeado, meditado, disfrazado de un ataque de celos. La noticia se difundió al instante. Canales de televisión locales, blogs, incluso medios internacionales. Un flash mob estalló en redes sociales. Realizaron una marcha en Guatemala. Psicólogos hablaron en directo. Explicaron la diferencia entre TSN, morado, y ser obsesivo. Los padres comenzaron a llevar a sus hijos a consulta, temerosos de ver señales de agresión que previamente habían considerado experiencias de adolescencia. Un examen psiquiátrico reveló que Fernanda presentaba signos de trastorno límite de la personalidad. No alucinaba, pero tenía una idea obsesiva de conexión con Melissa. No reconocía la autonomía de otra persona, pero a pesar del diagnóstico, el tribunal declaró a Fernanda cuerda. Era consciente de las consecuencias. Planificó. Intentó ocultar el crimen. El juicio duró 6 meses. Testimonios, exámenes, psicólogos, testigos. Los padres de Melissa asistieron a cada audiencia. La madre no se perdió ni una sola palabra, ni siquiera la más terrible. Fernanda miró la sala con indiferencia. No lloró. No pidió perdón. El juez leyó la sentencia en completo silencio. Por homicidio premeditado con circunstancias agravantes. 35 años de prisión. No había ni una lágrima en el rostro de la madre de Melissa. Solo una expresión pétrea. Más tarde les diría a los periodistas: No quiero que Melissa sea una víctima más. Quiero que su historia salve a otros, especialmente a quienes no pueden decir que no y a quienes no pueden escuchar la palabra. Tras el juicio, la familia de Melissa intentó volver a la normalidad. Pero, ¿cómo se puede volver a la normalidad cuando la pregunta no cesa? ¿Podríamos haber evitado esto? La madre empezó a participar en foros sobre los derechos de las mujeres. Contó la historia de su hija en escuelas y universidades. Melissa no era perfecta, pero estaba viva, tenía derecho a decir que no, y no debería haberla matado. Fernanda fue trasladada a una prisión de máxima seguridad para mujeres. No impugnó la sentencia. No apeló. No hizo ninguna declaración pública. Fue como si junto con Melissa hubiera desaparecido esa noche.
La historia de Melissa se ha convertido en tema de debate en toda Latinoamérica, no solo por ser un crimen impactante, sino también porque rompió moldes. No era una desconocida. No era una pareja celosa en el sentido clásico. Era una mejor amiga. La víctima es una mujer, el asesino es una mujer, y todo lo demás es una mezcla de amistad, dependencia, control e incomprensión. No dijo te amo, dijo eres mía. Los sociólogos han señalado que estos casos revelan nuevos niveles de violencia emocional, psicológica y obsesiva. La tragedia acechaba donde el peligro antes se había pasado por alto. Esta no es solo la historia de un asesinato, es la historia de la indiferencia. Maestros, amigos, vecinos, todos notaron algo pero no le dieron importancia. ¿Significa esto que debemos sospechar de todos? No, pero significa aprender a reconocer las señales de alerta. La obsesión no es amor, el control no es cuidado. La presión psicológica es violencia. Un año después de la tragedia, apareció un mural en la fachada de la universidad donde Melissa estudió. Decir no debería costar la vida. Su caso se ha convertido en un símbolo para que los padres presten más atención, para que los jóvenes no tengan vergüenza de pedir ayuda, para que los profesores no ignoren las señales de alerta, para que la sociedad no considere la dependencia emocional como algo romántico. En este número de caso NLO13, no solo hablamos del asesinato, analizamos sus causas. Vimos cómo el amor puede pervertirse en obsesión, cómo una persona no soporta la libertad de otra y cómo el silencio ajeno se convierte en cómplice. Caso NO13. Aquí la verdad habla más que las mentiras. Gracias por ver hasta el final. Historias como la de Melissa no deberían repetirse.